Perfecto. Entonces, entre las tareas que tiene el gestor de bases de datos, cuando hablamos del gestor, nos estamos refiriendo a SQL Server, MySQL, Oracle, qué sé yo. DBMS como SQL Server, digamos. Está la optimización de consultas, que es el tema que vamos a ver ahora. Entonces, la optimización de consultas es el proceso por el cual el usuario final escribe su consulta en SQL. Por tanto, simplemente dice qué información quiere, porque el SQL es un lenguaje no procedural. Y lo que hace el gestor de bases de datos es el DBMS, lo que hace es convertir esta consulta SQL en una estrategia para responder, en un plan de consulta. Entonces, ese plan de consulta ya tiene el detalle, todo el detalle de cómo se va a encontrar esa información que el usuario está pidiendo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo abierto ya SQL Server. Tengo esta base de datos que que justamente tiene las tablas que han estado usando ustedes para practicar SQL, ¿no? Aquí está la tabla alumnos, claro, con pocos campos, porque la idea solamente era mostrar, ¿no? Entonces tenemos la tabla alumno, la tabla materia y la tabla nota. Entonces voy a hacer una consulta. Entonces hago new query o nueva consulta, dependiendo si está en castellano o en inglés su gestor, ¿no? Mejor que se bajen ¿no? Microsoft SQL Server Management Studio, que tiene más componentes y están trabajando directamente con la base de datos. Entonces vamos a hacer una consulta, creo que aquí tenía, no sé si la grabé, no la grabé. Ah, es que he hecho 2 veces. 2 veces he debido hacer y por eso es que se ha abierto otra más. Ya. Entonces voy a hacer una consulta. Voy a obtener, a ver qué consulta quisieran hacer a modo de practicar. Voy a ir poniendo las tablas para que si alguien quiere, alumno A, nota N, vamos a usar las 3 tablas. Podríamos, bueno, voy a hacer el join de las 3. A.ci igual a n.ci a n.sigla igual a m.sigla. Hasta ahí he hecho el join. And voy a sacar el carnet y nombre de los aprobados. Digamos, Calif mayor a 50. And los aprobados en base 1 podría ser. And non mat, así se llama el campo, non mat igual, no sé qué se llamará. Ahora vamos a hacer una pequeña consulta aquí. Select asterisco materia. Ya. B de 1. Perfecto. Entonces tengo B de 1. Entonces lo que marco se puede ejecutar, ¿no? Entonces quiero los que han sacado más de 70, digamos, en base de datos 1. Carnet y nombre de los que sacaron más de 70 en base de datos 1. Esto se pone comentario. Say no de los que sacaron
70. Voy a poner acentos para no perder en vez de 1. Perfecto. Necesito las 3 tablas porque necesito el carnet y nombre que está en alumno. Necesito ver la calificación que está en nota y necesito ver el nombre de la materia que está en materia. Y aquí le voy a marcar esto, no sé si se llega a ver. Acá, a ver, voy a recortar para ampliar, porque no sé cómo ampliar esto. Bueno, creo que se puede. Hay una lupa, pero me parece más incómoda. Entonces les voy a poner esto en la pizarra para que vean un poco mejor. Entonces, vamos a ampliar. Ya, espero que se vea. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una, con rojo les voy a marcar, aquí hay un iconito que yo puedo marcar para decirle, quiero que me muestres ese plan de consulta que generas, este plan del que les estaba hablando, este plan de consulta. Entonces, para que se genere ese plan de consulta, para que yo lo pueda ver, tengo que marcar esta opción. Y entonces, si yo ejecuto esto, voy a marcar esto para que se genere el plan de consultas. Ay, capaz que hay un error acá, fíjense. No le he puesto el alias a materia, ¿no? Materia M. Ahora sí. Entonces, voy a ejecutar esta consulta y se va a generar el plan de ejecución. Entonces me da 2 Tere y 3 Susi son las que se han sacado más de 70 en base de datos 1. Fíjense, aquí se genera un plan de ejecución, que es este. Este plan de ejecución, si ustedes se fijan, voy a ampliarlo y aquí otra vez vamos a sacar un recorte para que vean mejor. No es esto lo que quería ver. Es esto, ya. Entonces, esta es la pizarra. Ya, nuevo. Este es el plan de consulta. Ya, este plan de consulta o plan de ejecución que está acá es este. Fíjense que acá en este plan de consulta nos da información de cómo está procediendo para encontrar la información. Entonces acá está buscando en nota. Está utilizando este recurso que es un índice. Está utilizando un procedimiento de búsqueda que se llama IndexScan, que después vamos a ver en nota. Luego aquí está buscando también en materia un IndexSeek, que es otro procedimiento. Aquí está haciendo un join de ese resultado. Está haciendo un join. Aquí está buscando los alumnos, está sacando la información de los alumnos que le interesa, ¿no? En esta parte está trabajando con alumnos y está utilizando un IndexSeek también, que vamos a ver después qué es. Y aquí está haciendo otro inner join para tener el resultado. Ese es un plan de ejecución o plan de consulta y es el que construye el gestor cuando yo le escribo la consulta SQL. ¿Ya? Este es el proceso de optimización de consultas. Entonces, esta es la entrada. Esta sería mi entrada.
Y la salida, lo que me devuelve el gestor, en realidad no me devuelve, sino que ejecuta el plan, ¿no? Me devuelve el resultado. En realidad mi salida es, ¿dónde está? Mi salida es esta, ¿no? El resultado. No sé si se llega a ver. Ese es el resultado, esa es mi salida, pero yo como administrador de la base de datos, si quiero, puedo ver el plan de ejecución para tomar medidas, hacer ajustes en mi base de datos para que este proceso de optimización, sea más eficiente, ¿ya? Entonces, en realidad la salida, aquí, bueno, podríamos verlo como la salida, porque es el plan que se va a ejecutar, ¿no? Em, para eso, no olvidemos un detalle, que cuando nosotros pensamos en los usuarios de una base de datos, tenemos el, eh, tenemos el usuario final, que no necesita saber nada de bases de datos, el programador de aplicaciones, que sí necesita saber de bases de datos, son las competencias que ustedes han desarrollado en el anterior semestre, y necesita dominar SQL para poder escribir bien las consultas, ¿no? Para poder escribir estas entradas. Y tenemos el otro usuario final, que es el DBA, o administrador de la base de datos. Administrador de la base de datos. El administrador de la base de datos es un profesional que tiene que dominar el gestor de bases de datos por dentro. Tiene que entender cómo funciona el gestor internamente para poder tomar medidas y hacer que este proceso de optimización sea más eficiente y por tanto este plan de consulta sea más eficiente. O sea, calcular la salida tome menos tiempo, ¿no? Entonces, el proceso de optimización busca que esta consulta SQL sea respondida lo más rápido posible. Recuerden que como estamos manejando datos, bases de datos, lo más probable es que tengamos grandes volúmenes de datos. Y cuando yo hago una consulta que tiene millones de registros, esa consulta puede tardar media hora, 1 hora, 2 horas. Entonces es muy delicado el tema tiempo. Por eso es muy importante que el DBA conozca este proceso para que en lugar de que tome 1 hora, el procesamiento de esa consulta tome 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos dominar este proceso de optimización de consultas. Y ese es el objetivo de esta parte de la materia. Entonces, ¿cuáles son los pasos en la optimización de consultas? Para llegar a este plan de consultas, hay 4 pasos que son justamente los que vamos a ver, ¿no? Entonces, el primer paso son 4 pasos. Paso 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Vamos a ver el paso 1. El paso 1, aquí están los 4. El paso 1 es, primero que nada, llevar la consulta SQL a una representación interna o álgebra relacional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el paso 1. Mejor le vamos a poner paso 1. Vamos a poner paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Entonces, el paso 1 es llevar SQL al álgebra relacional. De esta manera estoy yendo del qué al cómo. Aquí estoy utilizando una notación que no es formal,
El SQL es una notación no formal, pero el álgebra relacional es una notación formal. Eso me permite hacer manipulación formal. Entonces, puedo manipular formalmente la consulta. ¿Qué significa manipular formalmente? A ver, si pensamos en colegio, cuando ustedes tenían una ecuación o ahora en cálculo o en los anteriores semestres, no sé dónde, en qué han visto, digamos, cuando tenían una ecuación, digamos que yo tengo A más A más 2A más 3B más 5B, digamos igual 0. Si yo tengo esta ecuación, es equivalente que yo escriba A más 2A es 3A, 3B más 5B es 8B. Entonces yo estoy 100% segura que esta expresión es equivalente a esta expresión. Lo que he hecho ha sido manipulación formal. Por eso es que estoy 100% segura de la equivalencia. Lo mismo puedo hacer yo con una expresión en álgebra relacional. Entonces, por ejemplo, si yo tengo A join B, digamos que tengo esto, y aquí tengo seleccionar x igual a 2, digamos, este seleccionar de aquí equivaldría a poner un sigma, ¿ya? Seleccionar x igual a 2, ¿no? Entonces, seleccionar x igual a 2 de A join B, digamos, esto es equivalente a, por ejemplo, hacer B join A y digamos que x solamente está en B y poner, seleccionar x igual a 2, seleccionar x igual a 2 de B, join A, asumiendo que x es un atributo solo de A, solo de B, perdón. Ese solo tiene acento en la O porque es solo de solamente, ¿no? Solo que no voy a poner ahorita, bueno, pondré mejor, porque si no me pongo nerviosa. Solo de B. Entonces yo sé que estas expresiones son equivalentes, igual que esta expresión era equivalente a esto. Estoy 100% segura que esto es equivalente a esto porque estoy utilizando un lenguaje formal, como es álgebra relacional, ¿no? Entonces ese es el primer paso. Estoy yendo del qué al cómo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se entiende por optimización de consultas? Es lo que ya les he explicado. Es el proceso de encontrar la mejor estrategia para responder a una consulta. En este caso, por ejemplo, SQL Server ha encontrado que esta es la mejor estrategia para responder a esta consulta que tenemos arriba. Entonces, esta era mi entrada, esta es mi salida, esta es la mejor estrategia que ha encontrado SQL Server en las condiciones actuales. ¿Ya? Yo como DBA puedo mejorar esta estrategia creando archivos auxiliares, creando índices que vamos a ver después. O sea, yo puedo interferir para que este proceso sea más eficiente. Entonces, proceso de encontrar la mejor estrategia para responder a una consulta. Y cuando hablamos de la mejor estrategia, estamos hablando de la estrategia de menor costo, ¿no? Y cuando hablamos de costo, estamos hablando de tiempo. Para nosotros el costo es tiempo. Más tarda es más costo, menos tarda es menos costo, es más barata, ¿no? ¿Qué costos deberíamos considerar? Perdón, antes, ¿quién tiene la responsabilidad de hacer esta optimización de consultas? ¿Quién es responsable? ¿Quién hace la optimización? A ver, todos escriban en el chat. ¿Quién hace la optimización?
A la cuenta de 3. 1, 2, 3. En realidad no es el DBA, sino el DBMS. Él es el que hace la optimización. El programa DBMS es el que hace la optimización. Pero sí el DBA puede hacer que este proceso sea más eficiente. Puede hacer que lleguemos a una mejor estrategia. Pero en realidad, quien hace esa optimización es el DBMS. Fíjense, ahorita ha hecho una optimización el DBMS y nos ha dado como resultado este plan de ejecución, ¿no? Esta es la salida. Esto lo ha hecho el DBMS, no lo hemos hecho nosotros. Esto ha hecho el DBMS. Yo no he hecho nada, porque ahorita yo estoy jugando el rol de administradora, ¿no es cierto? Pero yo no he hecho nada. Vamos a ver después que sí podemos hacer ciertas cosas para que en lugar de aquí utilice IndexScan, utilice esto que es más eficiente y así. ¿Ya? Pero es responsabilidad del DBMS, en realidad. ¿Qué costos deberíamos considerar? Se consideran estos 3 costos que van a tener que ver con el tiempo. El costo de procesamiento tiene que ver con los algoritmos que vayamos a utilizar. Porque al final, cuando yo hago una consulta, si yo hago, por ejemplo, si yo hago una consulta, por ejemplo, hago select asterisco, select asterisco from nota where CI, a ver, select from alumno, from alumno where, vamos a hacer así algo simple, where CI igual 45, digamos. Aunque yo como usuario final estoy escribiendo esto, si yo tuviera que implementar esto en un lenguaje de programación, yo tendría que hacer una búsqueda en nota, en alumno, ir fila por fila a buscar ese carnet. O si mis datos están ordenados, podría aplicar métodos más eficientes. Pero al final es una búsqueda. Podría ser búsqueda secuencial o podría ser búsqueda binaria. Si es búsqueda secuencial, el algoritmo es de orden n. Entonces aquí tiene que ver lo que ustedes seguramente han visto en elementos de programación y estructuras de datos. Si aplican búsqueda binaria es de orden logaritmo n, ¿cierto? Entonces el costo de procesamiento tiene que ver con el tipo de algoritmo que usemos o los tipos de algoritmos que usemos para encontrar la información. En esta consulta tan simple, simplemente sería una búsqueda. Entonces, si el gestor utiliza búsqueda secuencial, el costo de procesamiento va a ser mayor. Si utiliza búsqueda binaria, el costo de procesamiento va a ser menor, ¿no? Entonces, este es costo de procesamiento mayor y este es costo de procesamiento menor al otro. A eso nos referimos con el costo de procesamiento. Entonces está asociado al tipo de algoritmo o a los tipos de algoritmos que nosotros usemos para responder a la consulta. En este caso, si fuera esta consulta simple, es una búsqueda y bueno, habrán diferentes algoritmos que están implementados dentro del gestor que se usarán y eso se traducirá en el costo de procesamiento. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe nomás, porfa. ¿Nadie? Ya, el costo de almacenamiento tiene que ver con el uso que yo necesite darle a la memoria. Entonces, a ver, vamos a hacer
Vamos a hacer en la pizarra. Aquí está mi pizarra. Ya, ustedes saben que nosotros tenemos dos tipos de memoria en general. La memoria secundaria, que podría ser el disco duro, el pendrive, hasta podríamos pensar si la base de datos está en la nube, la base de datos que está en la nube, ¿no? En el servidor que haya contratado. Pero para que no se confunden, imagínense que es su computadora. Entonces, es su disco duro. Vamos a poner disco duro en general. Y tenemos la memoria RAM. Esta se llama también memoria principal. ¿Qué diferencia hay en esta memoria, entre estas dos memorias? Esta memoria es persistente o no volátil. En cambio, esta memoria es volátil. Es decir, es memoria temporal que solamente sirve para trabajar, ¿no es cierto? Y otra gran diferencia es que el acceso es lento. La memoria RAM es de acceso rápido. Si yo tuviera que trabajar usando una búsqueda en disco, sería demasiado lento frente a que si lo hago en la memoria RAM, que es memoria muy rápida. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviera que ejecutar esta consulta que acabamos de poner acá, el gestor lo que va a hacer es llevar esta consulta a la álgebra relacional. Entonces, tengo la consulta y la va a llevar a la álgebra relacional. Entonces, va a ser seleccionar caliz mayor a 70 de nota. Va a ser seleccionar non-mat de materia. Seleccionar non-mat igual base de datos 1 de materia. Va a ser seleccionar caliz mayor a 51 de nota. Entonces, a este le puedo llamar resultado intermedio 1. Esta es una estrategia, ¿no? Para responder. Es una expresión, vamos a escribir una expresión en álgebra relacional para responder a esta consulta. Luego podemos hacer resultado intermedio 4. Va a ser hacer RI1 John RI3. Este es un resultado intermedio. Y luego RI5. Aquí nos podemos quedar incluso perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Y por qué el I3, por si acaso? ¿Perdón? Ya. El I3. No hay, no hacemos eso igual. Al menos no veo. RI3. ¿Así? No, pero la calificación mayor a 51 no está en la consulta de SQL. Es 70, ¿no? Sí. Pero ya es el primero, el I1 es mayor a 70, o sea, estaría multiplicando. Sí, caliz mayor a 70, ¿ahora sí? Sí, pero el primero estaría de más, o el tercero estaría de más. O sea, Ay, tienes toda la razón. Me he equivocado. Aquí era, muchas gracias, era sobre alumno. Claro, está de más, tienes toda la razón. Aquí voy a proyectar CI y NOM de alumno. Aquí voy a proyectar la sigla, que es lo único que me interesa. Aquí voy a proyectar hay varias formas de responder esto, ¿no? Yo lo estoy haciendo así. El CI, la sigla.
Con eso suficiente. Ahora aquí voy a hacer RI1. Me van a disculpar si aquí aparece este Word, es lo malo que corrige. Voy a hacer RI1, nota join materia. Vamos, RI2. Y me voy a quedar con lo mismo. Me voy a quedar con 6. Y ahora mi respuesta final va a ser RI3, join RI4. Esta es mi consulta. Esta es la consulta en SQL. Y esta es la consulta en álgebra relacional. Para una consulta SQL pueden haber miles, no bueno, tanto como miles, pero muchas posibilidades de consultas en álgebra relacional, porque aquí ya estoy entrando en el detalle de cómo. En cambio, aquí no hay gran diferencia. Para hacer esto, bueno, aquí puedo poner, no es necesario ni siquiera distinto, porque aquí es como es que no hay gran diferencia. Máximo cambiaré el orden de estas expresiones, pero básicamente no tengo muchas maneras de escribir esto, salvo que no sepa SQL y empiece a abusar de las consultas anidadas, ¿no? Entonces, pero en álgebra relacional hay muchas formas de hacer. Esta es una posible forma, ¿ya? Fíjense que estos resultados intermedios tienen que ser guardados en algún lugar. Nos conviene que esos resultados intermedios sean guardados acá, que yo acá pueda guardar el resultado intermedio 1, el resultado intermedio 1, que pueda guardar el resultado intermedio 2, procesar esto y poder guardar el resultado intermedio 3. Entonces, lo ideal sería que todos estos resultados intermedios puedan guardarse en memoria RAM. Pero si estos resultados intermedios son muy grandes, estaría en problemas. Si fueran muy grandes, tendría que recurrir al disco. Entonces, si digamos el resultado intermedio 1 fuera muy grande, en lugar de guardarlo acá, lo tendría que guardar acá. Si es el caso, tendría que ir mandando por lotes para poder procesar con mi siguiente resultado intermedio. ¿Me dejo entender? Entonces, este tema de tener que ir a guardar en el disco estos resultados intermedios porque no me entran en memoria RAM, hace que tenga mayor costo de almacenamiento. Entonces, el costo de almacenamiento está relacionado con el tamaño de los resultados intermedios. Mientras más grande mi resultado intermedio, menos probabilidad de que me sea suficiente la memoria RAM, porque la memoria RAM es escasa, ¿no es cierto? Y en ese caso tendría que recurrir al disco para ir guardando lo que no entró en memoria RAM. Y a eso nos referimos con costo de almacenamiento. Entonces, el costo del almacenamiento tiene que ver con el tamaño de los resultados intermedios, que deben ser guardados en algún lugar. Lo ideal en memoria RAM. Si no entra, lo ideal que la mayor parte entre y que tenga que hacer menos viajes al disco. ¿Ya? Todo esto se va a traducir en tiempo. Menos eficientes mis algoritmos, más tiempo va a tomar el gestor en responder a la consulta. Más grandes mis resultados intermedios, más tiempo se va a tardar el gestor en responder a la consulta porque va a tener que recurrir al disco duro o hacer más uso del disco duro que si el resultado intermedio fuera más pequeño. Y el costo de comunicación tiene que ver con
transmitir datos cuando yo tengo mi base de datos, una partecita en un sitio, otra en otro sitio y otra en otro sitio. Si fuera el caso, tengo que pasar datos entre los diferentes sitios y eso se llama costo de comunicación. Este costo no lo vamos a considerar por el momento porque vamos a suponer que estamos trabajando con una base de datos centralizada. Entonces, en esta primera etapa, vamos a suponer que vamos a trabajar, todo vamos a hacer en bases de datos centralizadas. Por tanto, el costo de comunicación va a ser 0, porque no tengo que mandar nada a otro sitio, no tengo que usar una red para mandar datos. ¿Ya? Entonces, veamos si lo que se ha explicado está claro. Aquí está un resumen. El gestor lleva la consulta SQL escrita por el usuario a una expresión en álgebra relacional. De esta forma tendrá la consulta en un lenguaje formal, manipulable. Asimismo, tendrá la consulta en un lenguaje procedural. ¿Por qué? Porque el álgebra relacional es procedural. Yo acá he dado un procedimiento, acá, no estoy dando el procedimiento, el cómo se va a encontrar la información, pero acá sí ya estoy entrando en ese detalle. Estoy diciendo primero voy a filtrar las notas mayores a 70, me voy a quedar con el carnet y sigla. Voy a filtrar la materia base de datos 1, me voy a quedar con la sigla. No estoy dando un cómo, en cambio aquí no. Lo que permitirá decidir el camino a seguir, el cómo. Acá yo estoy especificando el camino que voy a seguir para responder a la consulta, para procesar la consulta. Recordemos que SQL es un lenguaje no procedural, simplemente digo que, y álgebra relacional es un lenguaje procedural, especifico el cómo. El SQL además se caracteriza porque es neutral, no me predispone a ninguna estrategia de respuesta, no me predispone a ningún plan. Entonces, como simplemente yo digo que, no me está predisponiendo a que primero haga ciertas operaciones y después las otras, ¿no? Y el álgebra relacional, que es esa representación interna, es un lenguaje rico para expresar cualquier consulta. Yo debo ser capaz de pasar cualquier consulta al álgebra relacional. Entonces, aquí tengo un ejemplo, les he mostrado de todos modos esto ya, pero aquí veamos este otro ejemplo. Si tenemos estas dos tablas empleado y provee, donde aquí CI es la clave principal y provee tendría como clave principal estos tres. Entonces, tal empleado, esta es clave ajena, CI, provee el producto PROV en tal fecha y en tal cantidad, ¿no? Entonces, ha hecho una entrega de ese producto en tal fecha y en tal cantidad. Entonces, si yo hago esta consulta, seleccionar, o sea, quiero el nombre de los empleados que han entregado o han proveído a alguien el producto PR3. Esa sentencia SQL yo la puedo expresar de diferentes maneras, pero el primer paso de la optimización es llevar esa consulta SQL al álgebra relacional. Entonces eso es lo que tengo acá. Hago empleado, join provee, filtro lo que se ha proveído del producto PR3 y luego me quedo con el nombre de los empleados que han proveído ese producto, que sería el equivalente a esta consulta. Pero en realidad puede ser que esta expresión no sea la mejor estrategia para responder a la consulta. Y ahí entra el segundo paso. En el segundo paso lo que yo hago es manipular esa expresión que está en álgebra relacional y llevarla a la llamada forma canónica, que es la mejor estrategia, mejor entre comillas, para responder esa consulta. Entonces acá, de hecho yo acá ya les he puesto la forma canónica. Esta es la mejor
estrategia para responder a esta consulta, ¿ya? Entonces aquí ya es el resultado de las fases, de la fase 1, del paso 1 y del paso 2, ¿no? Me he saltado porque como yo ya sé, ya no he puesto cualquier expresión en álgebra relacional, sino ya directo he ido traduciendo a una forma, a una mejor forma, a la más eficiente. Entonces, ese es el segundo paso. Agarramos la expresión que está en álgebra relacional, que vendría a ser esta, y la vamos a llevar a la forma canónica. Que aquí se me ha bajado. Y aquí expresamos en la forma canónica. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos diferentes representaciones. Esta es la expresión en álgebra relacional, pero yo puedo tener muchas formas de escribir la misma consulta. Acá ya estoy diciendo cómo voy a trabajar. Acá estoy diciendo, primero voy a hacer el join entre estos dos. Luego voy a filtrar para luego quedarme con el nombre. Acá estoy diciendo voy a filtrar, voy a hacer el join, luego me quedo con el nombre. Aquí digo, me quedo con el nombre y carnet, me quedo con el producto que me interesa, hago el join y luego me quedo con el nombre. En este otro caso estoy diciendo, me quedo con los datos mínimos de empleado, me quedo con el carnet de los empleados que proveen PR3 para finalmente hacer el join y luego proyectar el nombre. Entonces, y así puedo seguir escribiendo. Todas estas expresiones son equivalentes, pero solo una está en su forma canónica. Y es esta. Esta es la forma canónica. Se supone que esta es la más eficiente. Y eso es lo que... creo que ya es hora. Ese es parte del proceso de optimización de consultas. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Sí, dale, pregunta directa. Perdón, ¿y cómo podemos saber cuál es la forma canónica al final, no? Porque como podemos poner varias, ahorita es fácil, digamos, en este grupo que usted ha puesto, pero tal vez en otro ejercicio sea más difícil. O sea, ¿hay alguna manera, no sé, alguna metódica o como para saber que esta es realmente la canónica? Claro, justamente mañana vamos a ver eso, pero en general te respondo las reglas heurísticas que se aplican, que son estas, justamente lo que tratan es de darle mayor peso al costo de almacenamiento. ¿Ya? Pero mañana vamos a ver eso. Entonces, el costo o sea, la regla heurística dice, en resumidas cuentas, y también tarea, traten de investigar para mañana qué es heurística. Lo que queremos es minimizar el costo de almacenamiento. Entonces, en esta fase se da mayor énfasis al costo de almacenamiento. Porque como el tema de la memoria es un tema crítico, el tener que ir a disco va a hacer que tarde más. Entonces, la heurística, el consejo es tratar de minimizar el costo de almacenamiento. Y para minimizar el costo de almacenamiento, la mejor forma sería esta. Y mañana vamos a continuar justamente con eso. Ya vamos a ver las reglas heurísticas justamente para poder, como tú dices, saber exactamente cuál es la forma canónica. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Ya. Entonces, como verán, necesitan dominar álgebra relacional y yo les he compartido en Classroom. Me di cuenta que no les había compartido una práctica de álgebra relacional, pero es algo que ustedes deberían saber en realidad, ¿no? Aquí en Classroom
les he compartido una práctica para que, si es que no dominan álgebra relacional, yo necesito que dominen álgebra relacional, puedan estudiar. Tienen el repaso que han tenido todo este tiempo y acá tienen ejercicios, práctica, repaso, álgebra relacional. Entonces, para mañana me gustaría que hagan esta práctica de repaso de álgebra relacional, donde tienen operaciones, tablitas, entonces pueden hacer todo esto y cualquier duda me preguntan mañana, ¿ya? Y obviamente el pasar de SQL a álgebra relacional que ya han estado haciendo, ¿ya? ¿Preguntas? Voy a dejar de grabar. Una pregunta. Sí. A ver, ya pasar de SQL a álgebra relacional. Ahora en álgebra relacional ya tenemos como te digo, la secuencia o el plan de ejecución más adecuado. Ahora, después de eso, ¿cómo eso está en el papel y lápiz? ¿Cómo lo hacemos para aplicar la tabla? Después de eso vienen el paso 3 y el paso 4 que vamos a ver las siguientes clases. Estamos viendo por partes. Ok. ¿Ya? Se aplica a la tabla en sí, ¿no? O sea, en caso ya. Aquí ya, o sea, es el primer paso, decidir en qué orden vamos a ir realizando las operaciones. Ya en este paso vamos a ver qué algoritmos vamos a utilizar y en este paso vamos a ver qué combinación vamos a utilizar, pero eso te estoy diciendo a la rápida. La siguiente clase con más detalle vamos a entrar a eso, que es parte del proceso de optimización. ¿Ya? Gracias. Entonces son los 4 pasos y solamente estamos viendo ahorita el primero y parte del segundo. ¿Ya? Ahora, un detalle, chicos. Estaba pensando, me han preguntado, hay la opción de hacer clases presenciales, algunas, pero yo veo que en clases presenciales mis clases no me salían tan bien como ahora, porque no siempre tengo cañón, no siempre tengo, las aulas son pequeñísimas, entran uno encima del otro, no pueden entrar, el de atrás no ve, no tengo cañón para presentarles, cuando entran al laboratorio no llegan a ver, en cambio aquí mis clases me salen, según yo, espectaculares, porque yo les estoy mostrando la aplicación y les estoy mostrando la teoría, que es lo más importante. En las clases presenciales no es posible mostrar este tipo de cosas en vivo y eso hace que sea más difícil que entiendan por el tema de los recursos de la universidad. Incluso las máquinas no son muy buenas, entonces a veces, bueno, que creo que ya ahora están mejores, pero cuando yo trataba de entrar resultaba que el SQL Server no se podía instalar porque era demasiado pesado, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas perjudican, por eso es que pienso que es mejor que hagamos las clases así. De todos modos, si alguna vez quisieran, podemos ir, pero por el momento no, porque es medio peligroso, incluso por el hacinamiento, ¿no? En las aulas que yo tengo reservadas, no entraban todos los alumnos, entonces iban tempranito y era uno encima del otro, prácticamente en faldas, se sentaban. O sea que es complicado, ¿ya? Por eso es que vamos a hacer esto y lo bueno es que también tienen el video, que también es otra de las cosas. A veces en las clases no pueden tomar los apuntes bien rápido, se les va alguna cosa, entonces ya depende de ustedes, ¿ya? Eso, listo. ¿Alguna pregunta? Pucha, se me ha pasado, me he pasado del tiempo, perdón. Voy a dejar de grabar hasta mientras pueden hacerme preguntas. Ay, ¿dónde está? Mm, Ya voy a dejar de presentar primero. ¿No hay preguntas?